Vamos a hablar de estrés, gente querida. Síntomas, consecuencias, 5 estrategias prácticas en sus manos para manejarlo. Vamos a hablar de esta pandemia que viene aquejándonos desde hace ya varias décadas y que en este momento de manera mundial se agudiza, siendo un riesgo muy alto para la salud física y emocional y desde luego social y funcional de las personas. Es un reto hacerlo en pocos minutos, pero es la invitación que les hago hoy. Así que arranquemos, como siempre. Saben, si esto les ayuda, si esto creen que puede ser bueno para ustedes y para los demás, suscríbanse, denle clic en la campanita y compártanlo con las personas que sientan que lo están necesitando. La Universidad de Harvard nos dice que entre el 70 y el 90% de las consultas médicas tuvieron un origen en el estrés. Ahora bien, nos vamos a dar cuenta, con el ejemplo que sigue, cómo el estrés fue un desarrollo evolutivo de los organismos como herramienta de supervivencia, así que como tal no es tan malo. El problema es cuando este estrés se prolonga en el tiempo y lo vamos a llamar distrés. Ese distrés, la ciencia nos ha mostrado que es absolutamente nocivo para la salud. Es decir, se van a dar cuenta ahora que ese primer estado, el del estrés, se vincula a un estado de lucha o huida y su recuperación corresponde a un estado al que llamaremos respuesta a la relajación. He allí la herramienta y solución de todos los problemas de estrés. Vamos a hablar entonces del estrés de manera muy rápida. Entendamos que el estrés, si lo quisiéramos definir, podríamos decir que es esa capacidad que tienen los organismos de adaptarse a un entorno que se denota como demandante o excesivo frente a su capacidad adaptativa, a una situación, a una circunstancia, a algo que pueda estar pasando. Si mi capacidad adaptativa es buena, pues voy a poderle manejar. Si no es buena, me voy a abrumar y me va a hacer daño y voy a sentir que me sobrepasa, que tengo sobrecargas de todo lo que esté ocurriendo. ¿Dónde puedo comenzar a evidenciar ello? Bueno, miren, hay un ejemplo que yo siempre pongo, de que se imaginen una persona que está pasando una vía pública, una calle. Tiene que pasar de un andén al otro. Cuando va a empezar a caminar, mira que todo lo que está en la mitad representa un peligro para su salud y su bienestar. Es decir, todo lo que está en la mitad puede terminar con su vida, puede socavar, dañar su bienestar. Es decir, se encuentra frente a un estado de supervivencia. En esa supervivencia, ese pensamiento activa un neuropéptido y ese neuropéptido, una proteína, va a bajar información química necesaria para simplemente poner en alerta todos los sistemas del cuerpo. A ese primer punto lo vamos a llamar reacción de lucha o huida y está vinculado a estados de estrés. Entonces, sin profundizar más, vamos a sentir que nuestro cuerpo tiene descargas de cortisol, adrenalina, noradrenalina, que va a hacer que mi corazón palpite más rápido, que mi respiración se haga más rápida, en ocasiones más superficial, que mis músculos se tensen, va a hacer que algunas venas de mi sistema digestivo se cierren, procurando optimizar energía. Es decir, se van a generar muchos cambios que me van a preparar para sobrevivir. Yo empiezo a caminar y cuando llego al otro lado, siento la tranquilidad, la calma de no tener nada contra quien luchar y contra quien defenderme. En ese instante, otro pensamiento activa ese nuevo neuropéptido que va a bajar con la información necesaria para encontrar un equilibrio interno en el cuerpo. Ese equilibrio va a constar de neurotransmisores, hormonas como la dopamina, como la oxitocina, como la serotonina, que van a neutralizar el cortisol, adrenalina del comienzo y van a generar un estado interno de homeostasis, es decir, equilibrio. Ese equilibrio en todos los organismos, no solamente en el ser humano, generaría una recuperación, un reintegro a ese día a día normal. Es decir, mis músculos empezarían a soltar y todos los sistemas de mi cuerpo se preparan para seguir su camino normal sin tener que pensar en luchar o huir. Hasta ahí todo bien. En el ser humano ocurren cosas algo diferentes y es que somos inteligentes y nuestra inteligencia nos lleva no solamente a manejar
los hechos reales, sino también a querer manejar los hechos imaginarios que denotamos como reales. Es decir, piensen en la persona que sufre de celotipia, de celos. No sabemos, pero él seguramente siente o cree que hay un hecho que es real. Pero hay muchos imaginarios que están actuando sobre él de la misma manera como si hubiesen pasado. Ejemplos. ¿Qué síntomas tiene el estrés? Son muchísimos, pero basta con saber que fácilmente usted se toca por acá y puede sentir dolor porque hay tensión muscular. Se toca aquí y puede haber dolor porque hay bruxismo, rechinar de dientes. Puede tener dolores de cabeza porque hay tensión, cefalea tensional. Puede tener estreñimiento o diarreas. Puede empezar a comer sin darse cuenta, o puede haber falta de apetito, etcétera, etcétera, etcétera. Desde nerviosismos, tics nerviosos, sudoración en manos frías, irritabilidad, puede estar teniendo intolerancia. Todo ello va a llegar de frente a diezmar mi capacidad física, mi capacidad psicosocial para relacionarme con la salud de la vida. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias? Es mejor atender los síntomas que las consecuencias. Es mejor atender los síntomas que les mostré ahora y no, por ejemplo, enfermedades crónicas como el cáncer, como la diabetes, como las cardiovasculares, los tipos de lupus, artritis. Es decir, ya hay suficiente evidencia. Harvard dice que entre un 70 y un 90% de las consultas médicas tuvieron un origen en el estrés, y eso hay que mirarlo. Consecuencias: disfunción familiar, disfunción laboral, enfermedades crónicas, dolores de cabeza, dificultad para dormir, insomnio, problemas de las relaciones en el trabajo, problemas en diferentes áreas de la vida para tomar decisiones, concentración, etcétera, etcétera. ¿Qué sugiero que hagamos? Frente a problemas que se consideran tan complejos, busquemos soluciones sencillas. El primero, sencillo, encontremos qué es lo que más me provoca estrés. Es decir, busquemos hacer una lista de aquello que me genera estrés. Al finalizar el día, miremos qué está pasando y de esa lista, en qué momento siento que yo perdí la calma, que de una diferencia con alguien, por ejemplo, en puntos de vista terminé levantando la voz. Miremos, por favor, qué patrones hay. Puede que en un comienzo piense que todo en mi entorno, el tráfico, mi pareja, mis compañeros de trabajo, los vecinos, todo es lo que me genera estrés. Después, dando un pasito más allá, revisemos dónde colaboro yo allí, qué patrones raizales tengo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una baja tolerancia a la frustración, si tiendo a ser perfeccionista al extremo, si, por ejemplo, quiero tener el control de todo, entonces no delego y me sobrecargo, etcétera, etcétera. Hagamos una lista en un comienzo de todo lo que me genera estrés, al menos para ver qué está pasando. 2. Evitemos recaer en reacciones que no sean sanas. Como se dieron cuenta en la explicación de un comienzo, estoy buscando compensar un balance químico. Ese balance químico me va a pedir dopamina, que me lleva al placer. Hay un video por allá atrás que nos explica de cómo funciona la dopamina, la serotonina, la oxitocina y por qué es importante para nosotros. En esa reacción no sana, él me va a buscar dopamina. ¿Dónde hay placer? Pues probablemente la gente puede empezar a comer más desaforadamente porque temporalmente me da placer, o puedo entrar en hacer un abuso excesivo de las bebidas alcohólicas o el tabaco o sustancias psicoactivas, o que empieza que si no fuma marihuana por las noches no duerme, etcétera, etcétera. Quiero que sepan que todo esto, lejos de resolver el problema, nos lleva a sumar un problema más, que finalmente nos terminará generando nuevos estados estresantes. Resolver quiere decir volvernos adictos. ¿A qué? Aquello con lo que podamos compensar y nos ayude: al deporte, al ejercicio, a la oración contemplativa, oración en general, al yoga, a la meditación, a la relajación, a pintar, a cantar, a bailar, a leer, a escribir. Es decir, haz una lista de todo lo que te gusta hacer y sácale tiempo diario para que se vaya evacuando esa lista. Esa será tu cajita de herramientas para generar
estas hormonas que te van a nivelar internamente, esa sopa química en donde está predominando el estrés. 3. Dejar en claro los límites, por favor. Hoy en día estos aparaticos, los teléfonos, nos llevan a estar 24/7, pero es necesario realmente si eso nos genera estrés o angustia, ¿dónde está mi capacidad de recuperación? Y si no tengo capacidad de recuperación, ¿cómo evito que el estrés se vuelva continuo, que es el que realmente me hace daño? Entonces, por favor, revisemos esto, revisemos cómo poderlo hacer, cómo dejar en claro los límites, no solamente laborales, límites de mi familia, límites personales, es decir, aprender a decir no y aprender a decir sí cuando podamos cumplir, cuando realmente pueda mantener el balance de mi vida y entender cuáles son las prioridades, qué es prioritario, súper urgente, qué es importante pero puedo hacer después y qué puedo planear para más adelante. 4. Tener un descanso recuperador. Dormir bien muchas veces no tiene que ver con número de horas de sueño, sino con tener un verdadero descanso recuperador. Y para ello, tengamos en cuenta la higiene del sueño. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero la higiene del sueño nos va a ayudar muchísimo en tener un descanso recuperador. Incluir dentro de esta higiene del sueño el hacer, por ejemplo, una lista con los pendientes antes de acostarme, en tomar un baño con agua tibia, en empezar a ir descansando poco a poco, música suave, que lo último con lo que me vaya para la cama no sean noticias, por ejemplo, sino tal vez algo espiritual, algo de crecimiento personal, algo que me alivie el alma, que me dé tranquilidad. Trabajar meditación, relajación, oración antes de acostarnos, algo que me vaya llevando poco a poco a un descanso. Puede ser muy útil en tener definitivamente mayores posibilidades de dormir, de recuperar, de tener un sueño recuperador. Esto es muy importante porque recuerden que el descanso recuperador se vincula a la actividad de mi sistema inmune. Cuando yo duermo, cuando descanso, mi sistema inmune aprovecha que partes de mi cuerpo estén en reposo para salir a trabajar, para generar regeneración celular, etcétera, etcétera. Tantas cosas que pasan y que hacen que sea importante el poder descansar. Y finalmente, 5. punto, por favor no subestimemos esto. No subestimemos el estrés, no subestimemos el distrés. Es muy importante, por favor, entender que todo problema tiene solución si lo compartimos, si lo resolvemos en comunidad. Es decir, no se lo guarden para ustedes mismos, busquen apoyo. El 5. punto es busquen apoyo externo, busquen apoyo profesional cuando lo consideren. Inicialmente, si quiere, hable con su familia, con las personas de confianza. El hablar muchas veces libera la tensión interna, nos permite descansar, soltar. Si no pasa, busquemos ayuda profesional. Es importante atender lo que esté pasando a tiempo. Siempre hay una solución y entre más pronto, mejor. ¿De acuerdo?